¿cómo están? Un gusto saludarles. De regreso aquí sin un quinto, listos para seguir platicando con personalidades del fútbol mexicano acerca de la selección mexicana y qué ha ocurrido, por qué nos ha llegado al quinto partido y si en esta ocasión México podría dar ese paso y conseguir algo importante en una Copa del Mundo que además será muy especial porque México regresa a ser sede. Y qué mejor que platicar con alguien que fue un directivo no solo muy importante a nivel de selecciones, también muy importante a nivel de clubes en un periodo relevante de su querido Guadalajara, con el que consiguió un título de liga, con el que se consiguieron boletos y buenas participaciones en Copa Libertadores. Y en esta ocasión nos acompaña Néstor de la Torre, al que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí amaneciendo el año con todo el ánimo y con toda la disposición de caminar hacia el frente. Y te agradezco la invitación. Estamos aquí con mucho gusto y de un tema que creo que nos apasiona a todos y que tenemos un año de fiesta. Tenemos un año en el que, un año de fiesta futbolística y creo que lo vamos a gozar mucho todos los mexicanos. Sin duda, porque bueno, pues, un mundial siempre nos emociona como futboleros. Nos ha tocado en nuestra vida, a ti, a mí, tener mundiales incluso sin la selección mexicana y de todas maneras queremos ver el mundial, siempre nos apasiona, es la máxima competencia de este deporte que tanto nos gusta, que ha sido tu vida, Néstor, por supuesto, desde muy pequeño, tu familia futbolera, tú futbolero, jugador de fútbol y por supuesto, bueno, siguiendo ese proceso hasta llegar a ser un directivo en el fútbol mexicano. Y lo que estamos tratando de encontrar motivos del por qué el fútbol mexicano se ha quedado corto en ese objetivo. He platicado con personalidades del fútbol mexicano, Néstor, y empezamos con el Mundial del 94, porque es el Mundial en el que México regresa a participar en una Copa del Mundo, y es en ese torneo en el que México empieza a dejar de ser un país que solo en casa había conseguido algo, en 70, en 86 y en 94, pues por primera vez se consigue un boleto en una siguiente ronda jugando fuera de nuestro país, en condiciones favorables, obviamente, en Estados Unidos, pero no dejaba de ser fuera de México. Eh, ¿Cómo has visto el fútbol mexicano, Néstor, de ese 94 que México tiene unos años muy buenos? Pasa la transición de Menotti al doctor Mejía Barón, se tiene una gran Copa América, su primera participación en México casi sale campeón de la Copa América y después se va a Estados Unidos y tiene México un buen mundial, que era el sabor amargo de perder en penales con Bulgaria, pero en un grupo con tres europeos México sale primero, no pierde después con Bulgaria, pierde en los penales. ¿Cómo veías al fútbol mexicano en aquel entonces? Y cuando ocurrió eso decías tú, ¿viene el cambio del fútbol mexicano? ¿Estamos listos para dar el siguiente paso? ¿Cuáles eran tus sensaciones en aquel 1994? Bien lo comentas, la sensación fue positiva, en donde realmente veías un equipo mexicano que le veías una mística, un espíritu, una forma de juego en la que estaban compenetrados. Y también que sentías ese bloque futbolístico, también humano que la solidaridad entre ellos por los esfuerzos, por el buen fútbol, se veía con posibilidades. Y lo dijiste, nos quedamos con un mal sabor de boca porque nos quedamos en la orilla, que es un tema, esa palabra es un tema que ha sido repetitivo en varios mundiales, que hemos tenido las cosas, pero nos ha faltado el detalle final para poder ganar. Puede ser un poquito, se dice mucho, es que falta personalidad. Yo en ese mundial vi al equipo con mucha personalidad. Lo vi con ganas. Fueron detalles de unos penaltis que al final no tuvimos la fortuna, que la dejo un poquito entre comillas, porque al final es preparación y tener la inteligencia emocional para enfrentarte a esos escenarios en momentos difíciles. Más veo yo inteligencia emocional en momentos difíciles, por eso nos hemos quedado en la orilla en varios mundiales, que por sentir que el equipo no tiene la capacidad futbolística para lograr ese ansiado partido que pasa. Fue en Estados Unidos, que en Estados Unidos de alguna manera te sientes un poquito como segunda casa. Sí. Pero la realidad es que México estuvo a una orillita y la orillita no es por capacidad, más bien
es por inteligencia emocional en el momento decisivo. Mira, y me agrada eso que mencionas porque cada quien de las personas con las que he platicado, pues nos ha dado sus puntos. Y, por ejemplo, Claudio Suárez me decía, y él fue parte de aquel equipo, de hecho fue el único anotador de México en la tanda de penales, y nos decía, Claudio, no fue falta de mentalidad, y tú comenzaste diciendo eso, yo no creo que sea falta de mentalidad, tú acabas de hablar de esa inteligencia emocional. En aquel partido, por ejemplo, Luis García se hace expulsar, comete un error y Luis siempre lo ha dicho, que se arrepiente de lo que ocurrió porque México tenía un hombre más en la cancha, los búlgaros estaban muy cansados, hacía mucho calor ahí en Nueva Jersey y ese momento, pues, sin querer cagarle la derrota a Luis García, por supuesto, pudo haber sido uno de esos importantes. Llegaría el siguiente mundial y un par de momentos le terminan costando en un partido contra Alemania, pero Claudio lo que nos decía, Néstor, es exactamente con lo que tú comenzabas, que no es un tema de mentalidad. Claudio decía, es un tema de estar listo para esos grandes momentos, pero no por falta de mentalidad, porque el empuje lo teníamos, nosotros nos sentíamos con la capacidad de poder jugar esos partidos, pero nos decía Claudio, al final del día yo veía a Alemania y tenía campeones mundiales del 90 y yo era capitán de Pumas, como diciendo, un poco ese roce nos faltaba más que otra cosa. ¿Tú cómo lo ves? ¿Concuerdas un poco en esa Lo, idea de lo, Claudio Suárez? lo mencioné hace un momento, ¿no? En el momento más importante, creo que flaqueamos en tener esa claridad. Le podemos le podemos llamar seguridad en realizar un acto con una presión, con un significado, con una trascendencia tan importante. Esos momentos cuenta mucho porque a veces técnicamente el jugador totalmente está preparado. Mentalmente es una guerra mental a veces entre el portero y el ejecutor. Y el que esté mejor preparado mentalmente va a tener un poquito de ventaja. No quiere decir que eso va a ser, porque hay penales que hasta hay cierta fortuna, pero por supuesto que si la tomas a la mayoría, y lo mencionaste fue que nada más la haya metido Claudio, este, pero la mayoría te va a dar tendencia. Y esa fortaleza mental se notó en ese momento. Y lo dijiste claramente, ¿eh? Estar ubicado y consciente de lo que representa, y lo que va a repercutir un acto, como le estás diciendo el de Luis. O sea, estar bien claro y sabiendo que hay un expulsado del equipo contrario, que es muy fácil que emparejen las circunstancias. Y en ese momento, pues bueno, por eso perdimos, porque realmente estuvimos en una orillita. El de Alemania, Alemania, es- es- yo lo veo hasta circunstancial porque realmente México tenía el control del partido. Sí. Realmente México tenía el balón, tenía las acciones, las mejores oportunidades y tenía el control. Y un zapatazo que vimos que la historia no ha metido ese tipo de goles el jugador y bueno, nos deja eliminados por ese evento tan específico cuando también estábamos tan cerca. Sí, sí, por ahí además la jugada de Raúl Rodrigo Lara, que se le va la bola por abajo en un partido. Como dices tú, México estuvo a nada, a una jugada de Luis Hernández de ponerse 2-0. Y regresando un poco, Néstor, 94 se pierden penales dramáticamente contra Bulgaria. 98 México sale de un grupo muy difícil también, con Corea del Sur, con Bélgica, con hoy Países Bajos, Holanda en aquel entonces. Se vuelve a perder, se pierde ese partido 2-1 contra los alemanes. Viene 2002, con todas las personas que he platicado me dicen es el que más me duele porque México juega una primera ronda extraordinaria y pierde con Estados Unidos. Pero se empiezan además a acumular las eliminaciones. Tú como alguien de fútbol, Néstor, que te tocó estar en un vestidor, no solo como directivo, que estabas ahí con tus jugadores, te tocó ser jugador, te tocó estar en grandes equipos del Guadalajara. ¿Crees que, aunque sean grupos distintos, conforme fueron pasando esas eliminaciones en la primera fase, al jugador, conforme pasaban los años, los mundiales, le puede llegar a pesar eso, el decir, uy, yo no estuve en el del 94 y en el 98, pero sí estuve en el del 2002 y ya tengo dudas para 2006, que eso empieza a jugar un papel en el jugador, aunque no te haya tocado ser parte de esa historia, que empieza a entrar un poco miedo de ser
un eslabón más de esa historia en la que México no podía ganar en octavos de final. ¿Cómo ves tú ese tema en cuanto a la psicología del futbolista? Las herramientas han cambiado mucho. Tienes mucho más herramientas para poder tener base y poder hacer plataforma en conjunto, no individual. Entonces, sí creo que un trabajo que se haga en conjunto fuerte, de mentalidad, de inteligencia emocional o de psicología o psicología deportiva que tanto ha avanzado, sí creo que México tiene que tener un trabajo fuerte en ese rubro. A través de los años han sido diferentes las causas, los Sí. motivos, pero la tendencia se ha mantenido. Se ha mantenido la tendencia y esa tendencia sola no se rompe. Las tendencias van generando camino, generan inercias y sí creo que ningún trabajo está por demás y un trabajo fuerte en ese rubro es importante para la selección mexicana, para todos los jugadores. Ahora, te soy sincero, yo veo esas generaciones o esos equipos y los veía más fuertes que que el que veo ahorita. Entonces, Ese es un buen, ahorita te lo iba a preguntar, pero adelante, adelante, sigue bueno, con tu idea. a lo mejor ya me adelanté, ¿verdad? No, está Pero bien, está bien. este, ver esos equipos con las figuras, con el tipo de jugadores, con las trascendencias, con las experiencias de jugadores, creo que tenemos cierta desventaja. ¿Cuál es lo que estoy tratando de decir? Por eso tenemos que reforzar todavía más todo lo que esté alrededor que no sea futbolístico. Lo futbolístico tenemos conciencia, se tiene que trabajar, pero tenemos capacidades y tenemos que tener el mejor momento futbolístico de todos los jugadores para tratar de tener la top, la selección, porque vuelvo a que veo un poquito bajo en jerarquías y en capacidades. Y si tú todo lo de alrededor lo fortaleces, vas a tener, creo, también más oportunidad. Y más que es en el rubro en el que hemos fallado en los diferentes mundiales para llegar a los objetivos que se han trazado. Y mira, ya que pusiste eso sobre la mesa, incluso platicando con las tres personas con las que he tenido ya la posibilidad de hacerlo para este proyecto, Toño García me decía, el fútbol mexicano no está estancado, porque yo utilicé la palabra estancado y me dijo, para mí no está estancado, ha dado pasos hacia atrás. Incluso me dijo Toño, que pues, es un hombre, tú lo conoces muy bien, un hombre de fútbol, tiene fútbol en la sangre, estuvo ahí metido, estuvo en un cargo importante como tú en la federación. Y me decía, yo lo veo incluso no estancado, yo creo que hemos dado pasos atrás. Eh, el Conejo Pérez, por ejemplo, me llegó a decir que aunque tiene esperanza de que pudiera calificar México, pero que sí, al igual que Claudio Suárez, creen que el potencial de la selección con la que contará Javier Aguirre, sin conocer a quiénes va a convocar Javier, obviamente, pero más o menos tenemos una idea porque pues, tiene un grupo de futbolistas en los que confía. Y me decían, pues yo también creo que estamos un poco chatos en ese sentido. Y yo lo que te pregunto, Néstor, es el sistema de competencia actual que tenemos, tanto extranjero, que no es satanizar al extranjero porque siempre serán bienvenidos buenos extranjeros al fútbol mexicano, pero las condiciones de hoy parece, con lo que tú me dices y con lo que me han dicho las otras personas que he platicado, que el potencial de la selección se ha recortado un poco y que las opciones no son tantas y que no tenemos eso que tú acabas de mencionar, esos líderes. Y yo se lo decía a Claudio, se lo decía a Toño García, cuando pienso en la selección del 94, pienso en una selección repleta de estrellas de la Liga Mexicana, de los cracks del fútbol mexicano. Todos eran titulares en sus equipos, muchos capitanes, indiscutibles. Y hoy incluso tenemos jugadores que no son ni titulares en sus clubes, que son jugadores de siempre en la selección. Y creo que va un poco de la mano con lo que tú estás mencionando, que las sensaciones no son tan positivas porque parece que no tenemos, por lo menos en el papel en este momento, tanta materia prima como se tenía antes. Pues más que sensación es lo que hemos visto, Sí, ¿no? La percepción de lo que hemos visto y y los números. sí. No te vayas nada más a la percepción, también vete Los a, pues, resultados. exactamente, los números son muy fríos. Bueno, yo te puedo hablar muy claro de la de 2010, la de Sudáfrica.
Platícame de eso. Bueno, no estaba, había un Héctor, Rafa Márquez, Claro, Salcido, o sea, gente que jugaba a gran nivel, en el extranjero, ¿sí? Delante Cuauhtémoc, o sea, gente que tenía mucha capacidad y personalidad, sí, ¿sí? Experiencia sí, también. Bueno, en esa forma. Y de lo que mencionas, no es gratis, es un poquito consecuencia de las decisiones que han tomado los dueños en competición. No cabe duda que los dueños de los equipos es gente muy importante en México y grandes empresarios, claro, ¿sí? Y que ellos estructuran, fondean, de alguna manera cimentan un negocio totalmente analizado. Para analizar un negocio totalmente hay diferentes rubros y diferentes especialidades. Yo nunca he visto a uno de estos grandes empresarios que ellos decidan lo fiscal. Tienen fiscalistas muy importantes. ¿Por qué tocó fiscal? Porque es un rubro importante en el cual si tienes problemas te cuesta mucho dinero o claro, hasta la cárcel vas a dar, al bote así es. vas a dar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En el fútbol, como es al revés, es un aparato en el cual recibes publicidad y apareces y no pasa nada, pues no tenemos especialistas para tomar decisiones para la competición. O sea, las competencias también son decisiones de ellos mismos. Para mí es urgente que haya un grupo, un consejo en el cual las decisiones de competencia, mencionaste muchas cosas que han estado muy en boca, que los extranjeros, que el ascenso, que muchos temas, pero es verdad, se han ido acumulando, por lo cual México creo que viene con este déficit, hablando de jugadores. Y esas decisiones, no estoy hablando de la estructura, no estoy allá hablando de la proyección. No estoy hablando hacia el camino, cómo están visualizando el negocio del fútbol. Estoy hablando de sistema de competencia. Estoy hablando de cómo generar mejor competencia para que haya más crecimiento. Yo soy un convencido que la repetición te da perfección y la competencia te da crecimiento. Y si bajas el nivel de competencia, el crecimiento también se detiene. Entonces, tener un grupo especializado en fútbol que tome las decisiones en ese aspecto para que de veras pueda derramar en crecimiento y el número de jugadores que haya posibilidad para la selección. Y ahí es donde creo que ha sido el cúmulo de varios años, varios años. Y hoy lo que están haciendo con Javier, traen a Javier, un entrenador experimentado, con conocimiento muy bien del fútbol mexicano y principalmente conocimiento del jugador mexicano, de idiosincrasia, totalmente de cómo llega, porque es muy bueno Javier para llegarle al jugador mexicano, su forma de hablar, su forma de comportarse, Sí, su forma de dirigirse hacia los jugadores y de establecer un reglamento y una forma de entrenamiento, porque Javier, así como que digamos que es una persona muy ágil para los sistemas o para las variantes del fútbol, no, Javier es más rígido en sus sí, sistemas. Y, y los dueños lo traen a él como usándolo un poquito de salvavidas. sí, Lo traen a él, él nos puede salvar un poquito, porque vámonos a los resultados, a los últimos resultados. No han sido nada halagadores. Y de alguna forma, y la federación van dos veces, es que vamos a hacer todos los cambios y ahora sí totalmente va a ser otro fútbol mexicano. Y nos venden a la prensa, a la afición, nos venden lo mismito y resulta cómo estamos. No nos vendieron que iban a hacer unos cambios de radicales en el fútbol mexicano. ¿Cómo estamos? sí, Igualitos, es pura palabra. No dejan meter a gente de fútbol que realmente tome esas decisiones. Y una cosa importantísima,
que el dinero, que lo monetario no da para tener buen fútbol, pero el generar buen fútbol sí te da para tener dinero. Eso me gusta eso que acabas de decir, porque es algo que Entonces, hemos platicado constantemente. por consecuencia, tú tienes un buen equipo, generas buen fútbol, tienes buenos resultados, estás en los primeros lugares, la gente quiere ir, los patrocinadores quieren estar, la televisora quiere el contrato, las playeras se venden como pan caliente, entonces una va a dar para la otra. No ahorita que han cuidado lo económico. Oye, muchos extranjeros porque cuestan menos, mucho lo económico y eso no nos da para el fútbol. Sí, lo hemos comentado en muchas ocasiones, no está peleada una cosa con la otra. Cuando uno ve No, lo que ocurre claro, es un en negocio, Inglaterra, ¿eh? Yo entiendo a los dueños. Es claro, un negocio y por así es. supuesto que Y deben de ellos ver ponen su que sea dinero, además. negocio. Pero ellos son especialistas en negocio. Que dejen los especialistas en tomar decisiones futbolísticas para que la liga pueda tener ese crecimiento. Sí, un crecimiento que uno esperaba, ¿no? Cuando uno piensa 93, 94, eh, uno creía, pues vamos por buen camino. Seguramente no va a ser inmediato, pero pronto estaremos en otro nivel. Y te digo, Sí. hay gente como Toño García que incluso dice, más allá de estancados, hemos dado pasos hacia atrás. Se sufre para calificar, para ganar torneos que México regularmente ganaba. Muchos factores que han ocurrido y estoy de acuerdo contigo. Ese tema de lo económico, cuando uno ve el modelo de la Liga Premier, entendiendo que son otros países, no quiero decir que sean las mismas circunstancias, pero allá el espectáculo existe, pero también existe lo económico y yo creo que se podrían tener las dos cosas. Teniendo un mejor producto se podría tener más dinero y sobre todo pues pensar en lo que tú dices, Néstor, tocó ese proceso de 2010, tener más materia prima para el técnico, que no tenga que depender nada más de unos cuantos jugadores. Ojalá que así ocurra. Platícanos un poco rápido, ¿qué crees que pasó con esa selección de 2010? Que llegó a hacer vibrar a la gente, viene ese gran resultado contra Francia, después el bajón rápido en aquel partido contra Uruguay que se empieza muy bien y después llegaría aquel partido contra la selección de Argentina. Platícanos un poco de lo que ocurrió alrededor de esa selección que fue una de las que intentó llegar a ese quinto partido y no lo consiguió. Fíjate que ahí las circunstancias, si recuerdas, hubo una equivocación muy grande de ahí de un jugador de un defensivo y también una equivocación arbitral muy grande. Terrible, terrible, fuera de lugar clarísimo de Tevez. Y entonces, con las circunstancias en contra, en los primeros minutos, contra un equipo que es muy canchero, que sabe jugar los torneos, que tiene mucha personalidad, que se basa más en personalidad que en fútbol, se puso adverso, ¿no? Fue un partido adverso que se dieron las circunstancias adversas y en 15, 20 minutos fue todo lo que le sucedió a Sí, porque México. si mal no recuerdo, perdón que te interrumpa, México arranca bien, incluso por ahí tiene un par de disparos al Sí, Cido, el partido no arranca mal y viene sí, la jugada del primer gol, el fuera de lugar de Tevez, viene el error de Ricardo Osorio y se va para abajo el partido, exactamente. pero yo te quería preguntar por lo que ocurre en el partido previo, ese contra Uruguay, porque si se conseguía un mejor resultado con Uruguay, se evitaba enfrentar a Argentina y me recordó un poco lo que ocurrió en Rusia cuando México con un mejor resultado contra Suecia evitaba jugar contra Brasil. Entonces parece que a veces, no quiero decir que nos metemos el pie, porque no es que el equipo mexicano quería perder con Uruguay, pero a veces ocurre esto que mencionas, mi querido Néstor, el que no se está listo para el momento para dar ese siguiente paso y haber evitado un rival. Y a veces los campeones del mundo o los equipos que llegan lejos en un mundial lo consiguen teniendo, no quiero decir un poco de suerte, sino evitando a ciertos rivales y a ustedes pues les tocó tras perder ese partido contra Uruguay, tener que ir contra una Argentina, que es cierto, tenía un técnico que en lo táctico no era ninguna maravilla como Maradona, pero pues bien lo mencionas, cancheros y además repletos de cracks mundiales. Tienen la gran ventaja que ellos, el nivel de competencia internacional que tienen todos los jugadores es de primer nivel, ya que juegan en los mejores equipos del mundo la mayoría, ¿no? Y están en las mejores ligas que existen en el mundo. ¿Qué falló allá fueron detalles, ¿no? Sí quedé en ese partido.
con muy sabor de boca, con muy mal sabor de boca, porque para mí sí bajó el rendimiento del equipo y el rendimiento que veníamos teniendo, porque antes de ir al Mundial jugamos contra Inglaterra en Wembley. Perdimos 2-1, pero realmente fue un buen partido. Jugamos en Bélgica contra Italia y le ganamos a Italia en Bélgica. Sí, Y jugamos contra Holanda, que también fue un partido muy parejo que lo perdimos, que por ahí al final los jóvenes de Gio, el Chicharo, los jóvenes al final tuvieron una oportunidad para empatar. Pero la realidad, el equipo se veía bien, se veía bien. Y hablamos de calidades, ¿no? De calidad de jugadores. Y te lo mencioné hace un rato, Vela, Gio, Chicharo, Guille, Cuauhtémoc, Carlos Salcido, que estaba en un gran momento, sí, Rafa, un buen equipo sin duda. tú ves el equipo, era buen equipo, ¿no? Oye, Néstor, Y el partido perdón, que más me pesa es ese de Uruguay, fíjate, el que más me pesa, porque el otro, las circunstancias en 15 20 minutos, no fue la adversidad completa, a pero el mí, de Uruguay, a mí también me pasa, por eso te preguntaba por el de Uruguay, porque después de ganarle a Francia parecía, no digo que iba a ser fácil, Uruguay termina llegando a las semifinales de ese mundial, pero como que se prestaba para algo más. Estamos por irnos, Néstor. ¿Llega al quinto partido de la selección? ¿Está para algo importante o esta tendencia que lleva te hace pensar que será difícil y que pues México podría incluso tener un mundial muy complicado? mira, la primer fase califican 2 de cada grupo y los 8 mejores terceros lugares, ni modo Sí, que no califiques. O sea, bueno, ahí sí sería, la primera fase México va a estar, va a sí, pasar. Y la segunda fase va a depender claro. del equipo contra que te toque, ¿no? No veo capacidad para que después de esa volvamos a pasar. Pues Lo normal es fútbol y puede pasar y claro. se puede embalar y todo. Lo que veo normal, pasas la primera fase, la segunda también puedes pasarla, pero la tercera no. Es que hablamos de quinto partido, hay que recordar que ya no es el Claro, quinto partido, es el cambian sexto las partido. circunstancias para este mundial Sí. porque ya Y, hay 16avos de final en lugar de octavos. Néstor, y siempre es un gusto. no creo que pase esa fase. La Sí, se ve. realidad, no creo que vayamos a pasar esa fase con todo y que estamos en México y que vamos a tener el apoyo también de Estados Unidos. Néstor, siempre un gusto poder platicar contigo, que nos cuentes un poco las historias de lo que te tocó vivir como un personaje importante del fútbol mexicano. Mira, y Te envío nomás quiero, un fuerte abrazo quiero terminar con una cosa claro, rápida. adelante. ¿Sí? El Mundial no lo veo que México va a tener un gran papel. Me preocupa mucho después del Mundial. Me preocupa mucho porque cuando tú nada más juegas a tener cierto resultado y no has fomentado todo lo que te define como jugador o como equipo, como selección, si no vas haciendo tus fuerzas básicas, sino tus selecciones menores, un estilo de fútbol, vas generando jugadores y te vas a la pura, porque ahorita sí estamos, al puro resultado. Sí. ¿Sabes qué sucede? Si no tenemos el resultado, no tenemos nada. Pues ahí está, contundente, mi querido Néstor. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros y de acuerdo contigo. Incluso un buen resultado en esta Copa del Mundo no cambia la estructura del fútbol mexicano. Podría ser hasta peligroso para el fútbol mexicano el que llegue ese resultado cuando en realidad las bases no son tan sólidas. Me encantó el cierre de Néstor de la Torre, al que le agradecemos muchísimo que haya estado por acá con nosotros, pero especialmente les agradecemos a ustedes que hayan estado por acá en Sin un Quinto. Seguiremos con este viaje recordando anécdotas, momentos del por qué el fútbol mexicano se ha quedado sin un quinto partido del 94 a la fecha. Muchas gracias, cuídense.